desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiados por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Hola, buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir una vez más la palabra del Señor. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración para adentrarnos directamente al tema. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por mi hermano que está de allí del otro lado, escuchando, está con su Biblia en su mano, con su anotador, para poder, Señor, considerar tu palabra, para poder adquirir, Señor amado, no solo conocimiento, sino pedirte sabiduría para aplicar ese conocimiento, esa revelación, Señor, que ilumina nuestras mentes, que ilumina nuestro corazón, para poder aplicarlo en todos los órdenes de la vida, en la vida cotidiana, Señor. Bendice a mis hermanos de aquí de Casa de Oración Banfield, bendice a mis hermanos, Señor, de todas partes del norte, del sur, del este y del oeste de nuestro amado país, Argentina, y de todo el mundo que puedan escuchar esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo están, amados? Esperemos que bien. Guardando, obviamente, la cuarentena. Son tiempos muy difíciles, son tiempos que debemos adaptarnos a algo que no estamos acostumbrados. Y escuchamos las noticias que hablan de que son tiempos únicos. No se ha repetido esto hace 100 años que hubo así una situación de pandemia, de epidemia, y no se ha repetido como se ve en este tiempo. Así que el Señor nos ayude a ser prudentes, a acatar las directivas que nos dan nuestros gobernantes, y cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro prójimo. Bueno, así que espero que estén bien del otro lado, con ganas de escuchar la palabra del Señor. Yo también con ganas también de escuchar mientras puedo compartir esta palabra. Pero antes de comenzar, déjame hacer un salpicadito de reflexiones antes de adentrarnos al mensaje y meditar, porque todo esto que nos está pasando
nos cambió aún la forma, las costumbres cotidianas, nos cambió la forma de vivir. Ya estamos en creo que estamos en el séptimo día o en el sexto día, no recuerdo bien, pero estamos cumpliendo la primera semana de cuarentena y realmente bueno, hemos cambiado los hábitos, pero seguramente estás con la tele prendida, viendo noticias, y la pregunta es, ¿cuántas veces escuchaste la palabra coronavirus o COVID-19? ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Y cuántas veces escuchaste la palabra Dios, Jehová, Jesús, Cristo, Espíritu Santo, palabra de Dios? Entonces podríamos hacer un análisis. Según cuántas veces escuchamos la palabra coronavirus o COVID-19 o escuchamos la palabra de Dios, eso llena nuestro corazón y eso nos domina. Si estamos metidos como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, en la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar lleno de paz, lleno de confianza. Puede ser que tengamos ciertos temores natural del hombre, pero vamos a estar llenos de confianza. Pero si estamos todo el tiempo dejando de lado la palabra del Señor, dejando de lado la oración, dejando de lado la reflexión, va a llegar un momento que nos van a bombardear tanto con la noticia del virus que nos va a entrar un temor y vamos a traer una paranoia y en una situación realmente que no vamos a poder dominar. Así que yo te animo a que no solamente esperes el día que compartimos la palabra o en la vida natural o en la vida, digamos, normal, que muchos esperan el día de reunión para escuchar la palabra de Dios. Muchos esperan el día de reunión para ir a orar recién. Muchos esperan el día de reunión para ir a alabar al Señor recién ese día, para cantarle al Señor. ¿Qué te impide cantarle al Señor allí en el trabajo? ¿Qué te impide cantarle al Señor mientras vas caminando, vas en la bicicleta o en el auto o viajando? ¿Qué te impide orar al Señor? Cerrar tus ojos mientras vas así en el subte. Ahora ya no se puede viajar así, pero ya va a volver el tiempo que se va a tener que otra vez a la rutina. Y a veces hay gente que espera ese día para recién buscar al Señor. Y se refleja en estos días. Fíjate que pensaba yo en David. Anotate el texto, 1 Corintios 21, 7 y 8, que es un texto que hemos dado esta semana para que los hermanos puedan juntos con nosotros meditar. Y ustedes recordarán que David hizo un censo. Dice: asimismo, esto desagradó a Dios, dice el versículo 7, e hirió a Israel. O sea, algo que hizo un hombre, que era el rey, que era el responsable del pueblo, que era el representante de toda la nación, que era el rey David, hizo algo que desagradó a Dios. ¿Qué hizo? Censó David al pueblo, al ejército, para poner su confianza en el número de guerreros y armas que poseía su ejército. Eso desagradó a Dios. Y dice el versículo 8, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente. Cuando vino la situación, cuando vino algunos eruditos dicen que Dios envió una tremenda plaga sobre Israel, sobre el ejército, y comenzaron a morir tremendamente en un tiempo, mucha gente en poco tiempo. Y entonces, al ver eso, David dice: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y tomé a propósito esta palabra porque nos va a meter en la reflexión, en la prédica de hoy. Locamente. Una persona puede actuar locamente. Lamentablemente sabemos que hay una enfermedad llamada locura, hay una enfermedad que tiene que ver con el tema cerebral y neurológico, pero hay personas que actúan locamente no porque tengan problemas cerebrales, sino porque les está faltando lucidez mental. Ese es el tema de hoy, lucidez mental, o podés también titularlo lucidez espiritual. Otra reflexión que también me hace también pensar, y hoy entre mate y mate con mi esposa, mientras desayunábamos, meditábamos en esto de una manera tan apasionada.
sobre los jóvenes que fueron sacados de su territorio, jóvenes promedio 14, 15, 16, 17, 18 años, que fueron sacados de su nación, de su costumbre, de su familia, y fueron llevados a otro lugar, a la Mesopotamia, allí en Babilonia, y les inculcaron que aprendan una nueva lengua, que aprendan una nueva escritura, que aprendan una nueva tradición, una nueva forma de vestirse, un nuevo look, una nueva lengua. E inclusive a Daniel le cambiaron hasta el nombre, porque la idea era, los conquistadores, la idea de ellos eran sacar a esos jóvenes y cambiarle las cabezas, como decimos nosotros aquí, cambiarle la cabeza para que ellos rindan pleitesía y lealtad al nuevo rey, en este caso Nabucodonosor, y le cambiaban el nombre. Ella no era Daniel, sino que era Belsasar o Baltasar, según el caso. Le cambiaron totalmente su cultura, o ellos intentaron o buscaron hacer eso. Pero lo que meditábamos con mi esposa en esta mañana, que ni Daniel ni sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes recordarán, ninguno de ellos cambiaron sus mentes en medio de condiciones y situaciones adversas, pues en sus mentes y corazones estaba puesto Dios. En sus mentes y en sus corazones estaba Dios. El mensaje de hoy, amado, amada, le titulé lucidez mental. Lucidez mental. Lucidez viene de un vocablo latín, lucere o lucir, que también significa brillantez. Y mental, del latín mens o mentis, que es la raíz indoeuropea que significa pensar, pensar. Podríamos decir entonces luz en el pensamiento o un pensamiento de luz. ¿Se acuerdan? Hace 7 días que compartimos un mensaje que hablaba de relucientes por las pruebas. Bueno, ¿se acuerdan del carbón? ¿Se acuerdan del diamante que refracta la gama de colores al recibir la luz? Bueno, la mente refleja tinieblas o luz. Dice la palabra del Señor, que será uno de nuestros textos. Vos seguramente tenés tu Biblia allí, tu lápiz y tu anotador. Ahí en Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos, amados, tenemos un pasado, obviamente. Tenemos un presente y vamos a tener un futuro. El pasado es algo que no podemos arreglar, no hay manera de cambiarlo. No podemos viajar como las películas de ficción que viajan al pasado para tratar de cambiar ciertas circunstancias para que el futuro sea diferente. No puede suceder eso. El pasado es algo que no podemos cambiar. Pero el presente, sí, podemos modificarlo. ¿Para qué? Para tener un mejor futuro, o en tal caso, un peor futuro. La palabra de Dios nos enseña que debemos dejar atrás nuestro pasado. Despojarnos del viejo hombre, nos dice allí el apóstol Pablo en la carta a Éfeso. Y despojarnos viene de una palabra en griega, un vocablo de griego, que es apotitemai, que significa dejar de lado o poner en otro lado. Esto requiere una acción de nuestra parte. Miren, yo tengo muchos años de escuchar mensajes desde mi niñez he oído mensajes de la palabra de Dios, tremendos hombres de Dios. También he escuchado otras cosas, no me he privado de nada, pero en algún momento, no sé qué mensaje habrá entrado en mi mente,
que yo pensaba, o lo que yo había aprendido. Por eso hay cosas que, amados, debemos desaprender, que nos enseñaron mal. Que debemos ir a la palabra de Dios, donde ahí nos enseña correctamente la verdad. Y el pensamiento, que es un pensamiento, una corriente, una doctrina muy evangélica, de que Dios hace todo. Es decir, yo me entrego a Cristo, hago una oración, pido al Señor que perdone mis pecados, que entre a mi corazón, que anote mi nombre en el libro de la vida, y ya está. Y Dios hace todo. Ahora soy cristiano y ya Dios está conmigo, soy más que vencedor, el diablo huye de mi presencia y todo lo demás. El problema es que la frustración comienza a llegar cuando vienen las tentaciones. Comienzan otra vez de la vieja vida que quizás fue ayer, viene otra vez. El que le gustaba el alcohol, alguien viene a ofrecerte alcohol. El que le gustaba otras cosas, la tentación venía ahí y caían. Y era una frustración y se buscaba ciertos textos bíblicos o un cierto mensaje que se acomodaba, como dice el pastor Chuy, al gusto del cliente. Entonces se le decía a la persona que bueno, que fue el diablo, y que Dios es un Dios de amor y que debemos pedirle a Dios que nos libere del diablo, y nunca nos hacían responsable a nosotros de nuestros actos. Bueno, hemos escuchado en estos últimos 25 o 30 años atrás, ya tantos años que han pasado, de una nueva tendencia doctrinal, la visión de G12, los encuentros, los post-encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos tipos de reuniones donde las personas eran apartadas, eran para liberarles de sus demonios, perdonar a todo el mundo para que ellos puedan ser libres. Y la verdad que muy pocas veces se le llevaba a la persona a confrontarla con su propio pecado. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo: despojaos. Ustedes deben despojarse. No va a venir un ángel, el Espíritu de Dios no lo va a hacer eso, sino que tenés que hacerlo vos. En este versículo el apóstol Pablo nos está mandando a poner de nuestra parte, a poner orden. Hemos hablado de todo este tiempo mucho del orden, y dejar de lado nuestro viejo hombre, es decir, nuestro pasado, nuestra pasada manera de vivir. ¿Por qué? Bueno, ¿alguna vez conociste a una persona que dice que nunca va a cambiar? No, yo no voy a cambiar nunca. Que se ama a sí misma tal como es, sin importar si está bien o está mal lo que dice o lo que hace. ¿Escuchaste o conociste personas así? Que dicen: o me aceptás como soy o lejos de mí. Obviamente que el amarnos no está mal en sí mismo. No estoy hablando de narcisismo, no estoy hablando de amor propio, no estoy hablando de cuidarnos. Nos amamos. ¿Cómo demostramos que nos amamos? Porque nos cuidamos. Estamos acuartelados hace ya tantos días metidos en una casa. ¿Para qué? Para no contagiarnos de un virus que nos puede matar. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos amamos, no queremos morir. Esa es la verdad, para simplificarlo. Entonces, es una manera de amarse, una manera de alimentarse, de cuidarse, de tomar los medicamentos que correspondan tomar, etc. Pero sí está mal amarse incluyendo todo lo malo que somos. Es decir, yo me amo así como estoy. El que realmente ha sido convertido por el Señor y nació de nuevo, esa persona va a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Nadie puede llamarse cristiano y seguir amando el pecado. Nadie puede decir que es cristiano y sigue viviendo la vida que vivía antes y decir: ay, Dios me transformó, Dios me cambió. Es mentira. Por ejemplo, no podés decir que nunca vas a despojarte de la mentira. No podés decir que nunca vas a dejar el chisme, la ira, el adulterio, entre otro gran número de otras obras pecaminosas que batallan en nuestras vidas. Despojarnos del viejo hombre incluye todo lo que antes de Cristo éramos. Eso significa despojarse del viejo hombre. Esto es así porque el viejo hombre, dice ahí Efesios, está viciado conforme a los deseos engañosos.
No podemos guardarnos nada, debemos despojarnos de toda la naturaleza anterior. Amados, debe haber una limpieza total en nuestras vidas. ¿Qué significa? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros debemos renunciar a todos esos pecados. En cuanto a esto, a esta enseñanza, Pablo enseña de modo, ahí en 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido para nosotros, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Nada de lo que éramos antes debe existir más. Debe morir, debe desaparecer. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y presten atención, no olviden el título del mensaje: lucidez mental. En este momento estoy imaginando la voz en tu mente haciendo preguntas, ¿no? ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, sigue diciendo el texto, ahí que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa sería la clave, ese sería el vértice, el punto del mensaje. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo lo que aprendimos en el pasado, lo aprendimos de nuestro alrededor. Todo lo que nosotros hoy actuamos, porque lo hemos aprendido. Hemos aprendido a agarrar el cuchillo, la cuchara, el tenedor. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos enseñaron cómo se come. Porque antes éramos salvajes, ¿no? Todo el arroz en la cara, los fideos en el pelo, ¿no? Cuando éramos bebés. Pero nos empezaron a enseñar a cómo tomar los servicios de la mesa. Y después empezamos a copiar cómo hace papá, cómo hace mamá, cómo hace el hermano mayor, la hermana mayor. Y eso va a quedar grabado en nuestras mentes. Copiamos cosas lindas inclusive. A veces uno les gusta cierto predicador, cierta impronta, y dice: qué lindo cómo se expresa, cómo me gustaría expresarme así. Uno va tomando, quizás a veces inconscientemente. Todo queda grabado en nuestra mente. Cualquier acontecimiento importante en tu vida está ahí. Cualquier cosa importante, el día que te casaste, el día que te recibiste, el día que te sacaste el registro, no sé, ese día tan importante está en tu recuerdo. Sea bueno o malo, los momentos duros, los momentos malos, tristes y terribles también están en tu recuerdo. En otras palabras, debes, amado, amada, desaprender todo lo que has aprendido en cuanto a Dios y renovarte en el espíritu de tu mente. No podés pretender ser renovados en el espíritu de tu mente teniendo en tu mente un montón de cosas viejas, añejas y horribles. No. Y sigue diciendo el texto que estamos leyendo: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Este proceso de renovarte es revestirte del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Dicho de otra manera, si antes era algo común para vos, por ejemplo, mentir, si para vos era común robar, nosotros teníamos una persona conocida que era, no sé si era cleptomanía, porque le ponen nombres estrambóticos para solapar el pecado, ¿no? Para tratar de hacer eufemismo de algo horrible que es robar. Y íbamos a un restaurante y cada lugar que íbamos a comer siempre se llevaba algo, siempre se llevaba o un plato o un tenedor, un cuchillo, un vaso, y era horrible porque nos hacía pasar vergüenza donde íbamos y no podía resistirlo. Y vos ibas a la casa y tenía una colección de recuerdos de todos los restaurantes que recorría. Si alguien conoció al Señor y dice que conoció al Señor, no puede hacer más eso, ya no debe hacerlo. Si antes para vos mentir era algo normal, era como natural, era como lo usabas como para zafar, como para salir del problema, debes ser consciente, amado, amada, que tenés que dejar absolutamente de mentir. Mentirle a tu esposa, mentirle a tus hijos, mentirle al jefe, mentirle al hermano, al pastor, mentirte vos mismo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
En este mundo que vivimos, en este mundo actual, el pecado se ha convertido en algo natural, algo normal, es habitual. Por donde quiera que vayas es normal. O sea, si vos pecás como ellos, pasás desapercibido porque es normal. Pero ahora nos acostumbramos a eso, o sea, a ese tiempo de vida, porque nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero en cuanto nos despojamos de ese viejo hombre, te encontrás una persona que se entrega a Cristo realmente, que nace de nuevo. Esa persona se encuentra vacío de lo que era, se vacía de él, se vacía de su pasado, se vacía de sus vicios, se vacía de su manera de vivir y ahora es llenado de Cristo. Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre según Dios, empezando a ver lo terrible que es el pecado. Lo que antes era normal, ahora te parece una gravedad. Por eso te tildan de fanático, te tildan de legalista y de que sos religioso, que sos el Padre Juan, te dicen un montón de cosas porque te alarma hacer algo que está mal. ¿Por qué? Porque el Señor te limpió y te dio una nueva naturaleza. Es como cuando vas a una fiesta, a un casamiento, a un cumpleaños así de gala, que uno se pone, bueno, como decimos por aquí, se tira el placar encima, ¿no? Se pone la mejor ropa y se va a la fiesta. Ahora no te irías con esa misma ropa de gala a trabajar en un trabajo de carpintería o de mecánica, no lo harías. ¿Por qué? Porque fuiste cambiado de ropa. Cada cosa tiene su lugar. Ahora espiritualmente nosotros fuimos mudados de ropa. Esa ropa vieja fue quemada. Ahora tenemos una ropa nueva. Amado, amada, Dios es santo, 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 3 veces santo. Y en su santidad nos permite, por medio de Cristo, ser santos. No somos santos porque tenemos cara de santo. Somos santos porque Él nos santificó a través de su sacrificio. Él nos apartó para Él. Y esto deja ver lo grave que es no andar en la santidad que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Si hemos conocido al Señor y no nos hemos despojado completamente del viejo hombre, estamos cometiendo una terrible falta delante de Dios. Estamos despreciando ese sacrificio, estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, si en nuestro corazón está agradar a Dios y nuestra oración es sincera todos los días, pidiendo perdón por nuestros pecados, amado, revisando nuestras vidas todos los días, pedir una renovación de nuestra mente, decirle, Señor, renueva mi mente, que este día, Señor, yo no dé lugar a mi carne, yo no dé lugar al pecado. Y por la vestidura de santidad que solo Jesús, Él puede darnos, Dios en su infinita misericordia nos tiende su mano y nos bendice. ¿Escuchaste esto? Si vos, que fuiste transformado, renovado en tu mente, vestido con una nueva ropa, comenzás a caminar en santidad, Dios te bendice y te ayuda, te sostiene. Aún así puede ser que fallemos, como dice en 1 de Juan 1, 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro texto en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David sabía esto, David conocía cómo llamar a Dios. Y él llamaba al Señor, le decía, socorro, auxíliame, Señor, que estoy en medio de esta angustia, que estoy en medio de este peligro, que estoy en medio de esta tentación. El problema, todos los problemas, amado, amada, todos los problemas de todo tipo, de toda índole, de todo color y de todo tamaño, comienza en nuestra mente. Está allí primero. Hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. O sea, esa es una filosofía. Dice, no, lo que pasa es que necesitamos
saber la pregunta existencial de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Entonces, respondiendo a esas preguntas, pretenden creer que la mente, que el ser humano va a alcanzar la paz mental. Así que la educación, la preparación, se vuelve el gran instrumento para alcanzar o tratar de alcanzar esa redención, tanto personal como social. Si las personas simplemente cambiaran sus corazones malos adquiriendo mayor educación y mayor preparación, no utilizarían sus mentes para inventar estafas elaboradas y complot terroristas tan sofisticados y usar esa inteligencia para presentar complejos esquemas para la malversación. La palabra de Dios hace un análisis muy profundo acerca de este problema de la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el texto Efesios 4:23. Pablo utiliza una frase impactante que paraleliza ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amados, no va a haber un cambio si no hay una renovación. No va a haber un cambio si no hay un revestimiento, un despojarnos, como uno quien llega de trabajar, se saca la ropa sucia, se baña y se pone una ropa limpia. Si no existe eso, no hay un cambio, evidentemente. Ahora, cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando del mundo. ¿Qué significa para el mundo? Bueno, es el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Al menos significa que la mente humana no es una sofisticada computadora que procesa los datos, luego los baja al corazón para que éste dé alguna respuesta emocional. No, la mente, dice aquí en el texto que estamos leyendo, tiene un espíritu, habla. No estamos hablando de un espíritu diabólico ni un espíritu de otra índole. Vamos a entender un poquito más qué quiere decir esa palabra o qué es lo que está diciendo. Nuestra mente tiene algo que solemos llamar mentalidad. No solo tiene una opinión, sino que tiene un punto de vista. Todos tenemos eso, todos tenemos una opinión formada de ciertas cosas y un punto de vista de ciertas cosas. No solo tiene el poder de percibir y detectar la mente, sino que la mente tiene una postura. A eso se refiere cuando dice espíritu. Habla de que hay una postura, que hay una opinión, que hay un punto de vista que la mente tiene. Y lo que nos está diciendo es que debemos renovarnos en esa postura, en esa opinión en nuestra mente. Una conducta, una orientación, una actitud o una inclinación debe ser renovada. No solo tiene el poder, repito esto, la mente de percibir y detectar, la mente tiene una postura. No solamente razonamos, sino que en base a esa razón también tomamos posturas, tomamos decisiones y puntos de vista. Y eso conduce nuestra orientación, nuestra actitud, de ahí salen todas las acciones y las palabras. Y sigue diciendo el texto: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que somos finitos, es decir, no somos infinitos como Dios, y por tanto no tenemos toda la información, porque no hay nada más soberbio que creer sabérsela todas. Es un dicho muy porteño, muy argentino, ¿no? Se las sabe todas. No existe eso. Tampoco existe el todólogo, el que todo lo sabe. No, uno puede tener alguna información general, un conocimiento de información general,
pero eso no significa que sepas todo profundamente de todo. Nadie sabe todo de todo. De hecho, los que son especialistas en ciertas áreas, ahora que están muy de moda los infectólogos y los científicos, ellos están todo el tiempo renovándose y aprendiendo. De hecho, este famoso, no sé si les suena, coronavirus, no sé si lo escuchó en algún momento, este famoso virus lo están estudiando porque no lo conocían en profundidad, o ha mutado, o es un tipo de coronavirus que no se conocía. Entonces uno puede decir, este hombre es una eminencia en infectología, en bacteriología, etcétera, pero no sabe todo. Mucho menos sabemos todo de Dios. Amados, ni siquiera sabemos todo de nosotros, solamente Dios nos conoce. El problema es que nuestra mente están caídas. ¿Por qué? Por el pecado. Nuestra mente tiene un espíritu, acuérdense lo que era espíritu, tiene una inclinación, una mentalidad que es hostil de manera natural, para decirlo de alguna manera, de manera natural, hostil a la supremacía absoluta de Dios. Es decir, naturalmente somos enemigos de Dios, o éramos enemigos de Dios, y muchas veces, como cristianos, tenemos actitudes de enemigos de Dios. Hacemos cosas que ofenden a Dios. Si a Él le ofende, si entendimos que Él nos ama tanto, nos amó tanto, nos ama y nos amará por toda la eternidad, ¿cómo puede ser que aún así pequemos en contra de Él, sabiendo que a Él le entristece, que su espíritu se entristece, que le ofende y aún que le enoja? ¿Cómo puede ser? Porque la mentalidad humana es inherentemente, tiene inercia hacia el pecado. Nuestras mentes están inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que otra cosa. Pero, aún siendo cristianos, terminamos dándole alabanza a otras cosas. ¿Cómo? Rindiéndole en todo nuestro tiempo, toda nuestra mente, toda nuestra energía a ciertas cosas y no a Dios. No estoy diciendo que no pongamos nuestra energía, nuestro intelecto, etcétera, 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 al trabajo, al estudio, a la familia, a las relaciones, etcétera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hacemos esto y dejamos a Dios, cuando Dios debe ocupar el primer lugar. Entonces, Él es digno de alabanza. Es lo que vimos la semana pasada ahí en Romanos 1:28, que dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada. Como deciden de motus propios rechazar una, otra y reiteradamente todos los días rechazan a Dios, llega un momento que la gracia de Dios es retirada y ellos son entregados a una mente depravada. Así somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. No, nos ponemos a nosotros como en primer lugar. Y cada uno sabe que en sus fueros más íntimos sabemos que esto es verdad. Por lo poco que se esfuerzan, ¿cómo sabemos que es verdad? Porque nos damos cuenta lo poco que nos esforzamos en conocer a Dios. Por lo mucho que le cuesta a la mente dedicar tiempo para conocer mejor a Dios. La Biblia dice que hemos cambiado, fíjate de Romanos 1:23, la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Se niegan a rendirse ante Dios, a rendir sus vidas al Señor, pero se inclinan ante una imagen con forma de hombre, que es corruptible, tanto la imagen como el hombre. Y la imagen en el espejo es la imagen mortal que más adoramos, o sea, nosotros mismos nos adoramos, somos yo, primero yo y último yo. Y ese es el problema, amado, amada, de nuestras mentes. Este problema muestra la relación que hay entre los versículos 1 y 2 de Romanos 12. El versículo 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos, y vos lo lees ahí tranquilo después, es decir, toda nuestra vida activa, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Es decir, en la vida cotidiana, desde que te levantás, que desayunás,
saludás a tu familia, salís a trabajar, andás por aquí, por allá, vos tenés que rendir un culto racional como un sacrificio vivo todo el tiempo. De modo que el objetivo de toda la vida del cristiano, del Hijo de Dios, ¿cuál es? Adorar a Dios. Cosa que la carne no quiere. De hecho, conocemos situaciones y hay inclusive personas que llegan al culto, a las reuniones que realizamos en nuestras iglesias, a la hora del mensaje. No, porque a mí no me gusta la guitarreada, no me gusta el bombo y el bajo, ese que toca el bajo es un desastre, y no quieren cantar, porque no me gusta la música, dicen. No, a mí lo más importante es la palabra. Esa persona no está preparada para ir al cielo, porque en el cielo se va a adorar y alabar al Señor todo el tiempo. Entonces, esas personas van a escuchar la palabra de Dios y no adoran. Llegan a la reunión sobre el mensaje. ¡Qué falta de lucidez mental! De modo que el cristiano, el Hijo de Dios, ha sido creado por Dios. ¿Para qué? Para que le adore. Dios formó un pueblo, ¿para qué? Para que le adore y le sirva. ¿Para qué Dios sacó o por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Para qué? Para que le adore y le sirva. O sea, amado, amada, existimos para utilizar nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, ¿para qué? Para adorar al Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Para mostrar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo. Ahora sí podemos comprender el versículo 2. Analizando, si analizamos esto, vamos a poder comprenderlo. Dice que para que esto pase, nuestras mentes tienen que ser renovadas. ¿Por qué? Porque por naturaleza nuestras mentes no son mentes que adoran a Dios naturalmente. Valga la redundancia, por naturaleza somos personas con mentes que hacen que esta mente nos adoremos a nosotros mismos y digamos, hoy, por ejemplo, hoy qué bien que predico, qué bien que hablo. Amados, a veces también en el pueblo del Señor, entre los ministros, existe esto. Parece que hay competencia de quién predica mejor, o quién trae más gente, o quién usa más palabras raras para predicar. Amados, no se trata de eso, porque se trata de Dios, no de nosotros. Ese es el espíritu de nuestra mente, todo el tiempo buscando ponernos en el trono de todas las cosas. Ahora, para avanzar, vamos a pensar en esto. Tenemos que conocer el antídoto para este terrible virus llamado pecado. Ya no para el coronavirus, sino para el virus que mata el alma eternamente, que eso es lo más importante. Y ver cómo encontrar la renovación y tener mentes lúcidas en Dios. Consideremos otros dos, ya que estamos hablando en terminología de medicina, dos diagnósticos bíblicos para ese tremendo problema llamado pecado, que es el virus del alma. Consideremos la forma en que Pedro describe el problema de nuestras mentes. Fíjate que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. No os conforméis a los deseos que antes, acuerdan que hablábamos de eso recién, despojados del viejo hombre, que antes teníais en vuestra ignorancia. Amados, y hay mucha ignorancia. Hay ignorancia acerca de Dios. Una supresión, es decir, una eliminación voluntaria de la verdad de Dios. Quiero aclarar bien esto. ¿Por qué hay tanta ignorancia? Porque se está suprimiendo voluntariamente la voluntad de Dios. Se está suprimiendo, se está ignorando, se está eliminando voluntariamente lo que Dios está diciendo. Hay un escrito, hay un cartelito que figura por las redes que está rondando que dice: el problema no es el coronavirus, el problema no son las pandemias, los terremotos y los desastres, las guerras, el problema es que Dios está hablando y nadie está escuchando, nadie hace caso. Entonces ese es el problema del hombre. Fíjate lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, escuchá, que detienen con
injusticia a la verdad. Esta da la imagen de un luchador que se opone. ¿Viste esos deportes de choque? Taclear se llama, ¿no? En rugby, cuando están avanzando con la pelota y viene el otro, lo taclea, lo frena para que no avance. Bueno, esa es la imagen que da este texto, que dice: detienen con injusticia, o sea, con maldad, con anomía, la verdad de Dios. Como hacen eso, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esa eliminación voluntaria de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, nos hace esclavos de muchas pasiones y muchos deseos. Por eso dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, o sea, por haber crecido la anomía. ¿Saben qué significa anomía? El abandono de la ley, gente sin ley. Por haber dejado de lado la palabra y estar con un montón de mandamientos de hombre y reglas humanas, el amor de muchos, el amor verdadero hacia el Señor se enfrió. Y ahí en el Apocalipsis el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ese abandono de la verdad nos hace esclavos y perdemos el poder de conocer a Dios. Buscá por ahí Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, dice: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En otra versión dice: los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pablo llama a esos deseos, ahí en Efesios 4:22, los deseos engañosos. ¿Por qué? ¿Por qué son engañosos? Porque aparentemente son ricos, son dulces, son apetitosos, son deseables, pero son engañosos. ¿Sabes cómo lo podemos graficar o hacer una analogía? Como esas señuelos, esos señuelos que utilizan los pescadores, de colores que tienen forma de pescaditos, de colores que brillan debajo del agua, y el pez viene y queda seducido, pero ese anzuelo, ese señuelo es engañoso, porque cuando muerde, eso lo lleva a la muerte. Así son los deseos del corazón del hombre, aunque parezcan muy apetitosos, parezcan muy lindos, parezcan muy divertidos y muy cool, ¿no? Son deseos engañosos que te llevan a la muerte. Y estos son los deseos que van a arruinar tu vida, que arruinan la vida de todos aquellos que ceden a esos deseos. Y miren, a los cristianos que caen en esos deseos engañosos, porque esta palabra es para la iglesia, destruyen. ¿Sabes qué? Destruye tu deseo de adorar, destruye tu adoración. Una persona que está en pecado, no sé si ustedes vieron alguna vez una persona que está en pecado, está ahí que no puede ni levantar las manos, está con su cabeza entre las piernas, no puede adorar al Señor. Entonces, esos deseos destruyen tu adoración y obtienen su poder y vitalidad del engaño que va en nuestras mentes. Hay una clase de conocimiento de Dios, una renovación de mente que nos transforma, que nos libera del engaño y del poder de esos deseos engañosos, esos deseos extraños a un hijo de Dios. Vamos a leer Efesios 4, 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, escuchen, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Otra vez, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol Pablo nos lleva a meditar, al igual que el otro apóstol Pedro, y penetra Pablo por debajo de la vanidad de la mente, del corazón, de la mente entenebrecida. Entenebrecido significa sin luz, oscurecido, eclipsado, o sea, una mente que no es lúcida. Habla de la mente entenebrecida, el entendimiento oscurecido. Y ojo,
Y esa ignorancia, como lo dije recién, es voluntaria. Nadie puede, al menos en mi grey, al menos lo que bien congregan en nuestras congregaciones de casa de oración, nadie puede decir que es ignorante, amado, amada. Nadie puede decir eso, porque todo el tiempo está escuchando la palabra de Dios. Hace un par de horas estuvimos escuchando a los pastores Jorge y Betty Fuertes de Casa de Oración Punta Alta, que les mandamos saludos también. Y la verdad es que decíamos en la mesa mientras escuchábamos, el Señor está direccionando un mismo mensaje para el pueblo del Señor. Diferente, no nos pusimos de acuerdo, no nos mandamos fax, bueno, eso es antiguo, ¿no? No nos mandamos mail ni tampoco mensaje para decir predicad esto, predicad lo otro, no, es el mismo espíritu que está hablando a las iglesias. Y dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay muchos que son ignorantes a voluntad. Y dice que todo tiene su raíz dice el apóstol, que tiene su raíz en el endurecimiento de sus corazones. El encallecimiento, como lo explica bien el pastor Chuy Olivares cuando habla de esa enfermedad que endurece las arterias, arterioesclerosis, el endurecimiento de las arterias y del corazón. Y eso ya no puede trabajar como debiera, como un corazón blando y tierno, sino que se endurece y mata. Aquí está la pandemia más profunda, amado. La pandemia que realmente debería preocuparnos, que está infectando a muchos en la iglesia mismo, a mucha gente. Cuando suprimimos mentalmente la verdad que nos puede hacer libres. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y está mirando, no sé, la mosquita, o está pensando en otra cosa, o está tratando de bloquear su mente a lo que Dios está hablando, esa persona está en una dureza de corazón. No importa la edad que tengas, no importa si eres un niño, si eres adolescente, si eres joven o adulto o un anciano, cualquiera de ustedes tiene esa capacidad de endurecer su corazón a la voz de Dios. Y no sabemos si hoy es la última oportunidad que Dios nos está dando. Nuestros duros corazones no se subyugarán a la supremacía de Cristo. Y por tanto nuestras mentes se vuelven ciegas y no podrán ver la supremacía de Cristo. El que quiera, dice Juan 7:17, el Evangelio de Juan en su capítulo 17, verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Juan. Ahora, gracias al Señor que el Espíritu de Dios se mueve, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. El Espíritu Santo es el que renueva la mente. Lo anteriormente expuesto nos trae finalmente al antídoto, al remedio, y nos muestra cómo podremos obedecer. Romanos 12:2 dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Primero, antes de que podamos hacer algo, se requiere una doble acción del Espíritu, y luego nos unimos a Él en esas acciones del Señor. Se requiere la acción del Espíritu Santo porque esa palabra renovación de Romanos 12:2 es utilizada solo una vez en otro lugar en toda la Biblia, que está en Tito 3:5, cuando dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación, ahí está la palabra, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Atento a esto, después en tal caso repasen la cinta. Ahí está la palabra, renovación, que ya hemos visto que es tan necesaria, y es una renovación que viene de parte del Espíritu de Dios, es decir, del Dios mismo. El Espíritu, Él es el que renueva la mente. Esta renovación es, primero que nada y decisivamente, una obra del Santo Espíritu de Dios. Dependemos, amado, amada, radicalmente de Él. ¿Y cómo Él obra? A través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra de Dios, así obra el Señor. Nuestros esfuerzos siguen sus iniciativas y es el Espíritu Santo quien
nos capacita. Fíjate, ¿cuál es la doble obra del Espíritu del Señor que debe realizar para renovar nuestras mentes a fin de que nuestra vida se vuelva en constante adoración a Dios? Vamos a leer 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, prepara la condición para la respuesta. Fíjate, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu para transformarnos en la imagen del Hijo de Dios, que es la imagen que glorifica a Dios? El Espíritu nos capacita para esto, para contemplar la gloria del Señor. Es así como Él renueva nuestra mente. Ahí vamos a ir entendiendo un poquito más. Contemplando tenazmente la gloria de Cristo como realmente es. Pero para hacernos capaces de contemplar la gloria del Señor, el Espíritu debe realizar la obra en nosotros. Debe obrar, como dije anteriormente, en dos direcciones. ¿Cómo es esto? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, exponiendo la mente a la verdad que exalta a Cristo. Porque dice que el Espíritu nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Es decir, ¿quién es la verdad? Cristo. Es decir, por eso nosotros cuando cantamos, no cantamos directamente, no digo que esté mal, pero cantarle al Espíritu Santo, no le cantamos a Dios y a Cristo, porque es el Espíritu que ahí está el Espíritu, ahí está la persona del Espíritu de Dios, llevándonos a adorar a Dios por medio de Cristo. Es decir, el Espíritu nos lleva a escuchar el Evangelio, a leer la palabra, a estudiar los escritos que exaltan a Cristo, y así vamos nosotros conociendo a Dios y también conociéndonos quiénes somos nosotros, meditar en la perfección de Cristo y meditar también en nuestra imperfección y de cuánto le necesitamos a Él. Y eso es exactamente lo que Satanás, nuestro enemigo, no quiere que hagamos. ¿Qué es lo que no quiere que hagamos? Que escuchemos la palabra de Dios para que Él nos llene de su presencia, y lleno de su presencia adoremos a Cristo. No quiere eso. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Dios con minúscula, Satanás, el diablo, cegó, hablando de luz y hablando de tinieblas, cegó el entendimiento, otra vez, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria, ¿de quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, vamos despacito. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Puede ser que hayan cristianos incrédulos? Sí. ¿Por qué? Porque dicen que son cristianos, pero no obedecen a lo que Dios dice. Entonces son incrédulos. Por ver la gloria de Cristo, por lo que realmente es, dice Pablo, renovará la mente y transformará la vida y producirá en nosotros, amados, una adoración íntima e infinita. El Espíritu debe trabajar de adentro hacia afuera, rompiendo ese endurecimiento de corazón, porque todos tenemos corazón duro, pero cuando escuchamos la palabra, ahí el Espíritu de Dios está obrando. Ese corazón duro que ciega y corrompe nuestras mentes. Y el Espíritu de Dios debe trabajar de adentro hacia afuera, rompiendo el endurecimiento de corazón que ciega, oscurece y corrompe nuestras mentes. Y el Espíritu también debe trabajar de afuera hacia adentro mediante la verdad exaltadora de Cristo, y de dentro hacia afuera abrazando humildemente esa verdad.
O sea, recibimos el Evangelio de Cristo y ahora desde adentro hacia afuera abrazamos el Evangelio de Cristo. Si solo obrase de afuera hacia adentro, es decir, escuchar un mensaje hermoso presentando a nuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, pero sin romper nuestro endurecido corazón y haciéndonos humildes, entonces la verdad sería despreciada y rechazada. Y si solo volviera humilde nuestro duro corazón sin poner frente a nuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, no habría Cristo que abrazar y no tendría lugar la adoración tampoco. Entonces, por eso es necesario que el Espíritu de Dios obre en esas dos dimensiones. ¿Qué pues debemos hacer en obediencia a esta palabra que estamos tomando ahora de Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados mediante la renovación de vuestras mentes? Bueno, debemos unirnos al Espíritu Santo en su preciosa e importantísima obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo y rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad. Escuchar las riquísimas exposiciones del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? ¿En el Evangelio? Leer la Biblia, lean sus Biblias de principio a fin, buscando textos que revelan la gloria de Cristo. Amados, si vos estudiás bibliología, te vas a dar cuenta que desde el Génesis al Apocalipsis todos hablan de Cristo. Lean y mediten en los escritos de grandes hombres y mujeres altamente espirituales que también exaltan a Cristo y están saturados de verdades bíblicas. Tenés que, amado, amada, crearte un hábito de meditar acerca de la perfección de Cristo, de asombrarte, de conocer a Cristo a través de las Escrituras, asombrarte. Y esto te va a llevar a orar, te va a llevar a orar y a orar y a orar para que el Espíritu Santo que renueve tu mente día a día, porque cada día conocemos un poquitito más la gloria de Cristo. Para que todo lo que hagas en tu vida, todo lo que hagas, ya no estando solo en la iglesia, porque la iglesia es una parte de adoración en asamblea, en comunidad, sino todo lo que hagas en la vida cotidiana va a glorificar a Cristo. Y voy ya terminando con esto. Ruego que el Señor dé a sus hijos lucidez espiritual, luz, brillantez espiritual. La luz que viene de Él. Nosotros somos luz. Recuerden lo que vimos la última vez, que nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque Él es luz, porque reflejamos la luz del Señor. Así como la luna refleja la luz del sol, así nosotros reflejamos la luz del Señor. La voluntad de Dios es que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que resplandezca en cada uno de nosotros. La voluntad perfecta de Dios es que resplandezca en toda la humanidad. Qué hermoso sería este mundo si todo el mundo resplandeciera la luz de Cristo, ¿no? Qué perfecto sería este mundo. No habría coronavirus, no habría hambre, no habría guerras, egoísmo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, eso va a ser en el cielo, porque así todos resplandeceremos la luz de Cristo. Por eso el Señor murió en la cruz. Pero muchos siguen corriendo tras las luces de este mundo, que nada se compara con la luz del mundo. Luces, pequeñas luces, pálidas luces que encandilan a los hombres, que van camino hacia la perdición, en un camino, una puerta ancha. Esto me hace pensar como esos insectos que son atraídos por esas lámparas electrificadas, que son atraídos por la luz, porque hay una luz especial que atrae a los insectos, y cuando llegan a la lámpara son electrificadas. Así muchos están iluminados por este mundo, están encandilados por las luces del mundo. Lo más terriblemente triste, amado, amada, es que lo que ya han creído en que Jesús murió en la cruz para salvarse, los que un día comprendieron cuánto Cristo sufrió en esa cruz para darnos salvación y vida eterna, se permitan mirar hacia atrás, se permitan morder el anzuelo del pecado, se permitan caer en la trampa de Satanás y volver a las actitudes que tenían antes de conocerlo. Si es que le conocieron, me permito la duda, si es que realmente le conocieron.
Aquel que no lee y estudia su Biblia de manera ejercitada, de manera concienzuda, de manera disciplinada, nunca, escuchen esto, nunca conocerá a Cristo y su amor. Aquel que no lee su Biblia, que la agarra como de casualidad del día de reunión y el pastor por ahí dice, abran, no sé, Isaías, y está buscando por allá por Génesis o peor por el Nuevo Testamento, amado, esa persona nunca va a conocer a Cristo, nunca va a ver la gloria de Cristo, nunca el Espíritu de Dios va a hablar a su espíritu, a su corazón, porque no lee la palabra. Es ávido de escuchar, hoy por internet se pueden escuchar muchas predicaciones, si quieren escuchar a su orador de cabecera o a su predicador preferido, pero no quieren escuchar palabras que confronten su pecado. En algún momento, algunas de estas personas que se volvieron atrás, prometieron fidelidad al Señor. Hartamente prometieron amar al Señor, prometieron entrega y servicio. Señor, si tú me sacas de esta, Señor, prometo servirte. Señor, si tú me das vida, prometo amarte. Señor, si tú me provees, prometo hacerte fiel. Pero fueron puros sentimientos. No por amor a Cristo, sino por amor a zafar de esa necesidad que estaban viviendo y que el Señor en su misericordia obró allí. Y se volvieron de nuevo atrás, se volvieron a la carne, y la carne los volvió a vencer, y la obra de la carne genera corrupción y muerte. ¿Qué pasó? ¿Cambió Jesús? ¿Se distrajo Dios de sus hijos? Amados, amadas, la palabra de Dios es la única verdad. Dios promete y cumple. Siempre cumple lo que promete. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, por tanto, el que cree estar firme, esto lo leí hace 7 días, tenga cuidado que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación que venga, acuérdense que Dios no tienta a nadie, sino que viene por nuestra propia concupiscencia y que Satanás viene a ofertarte lo que te gusta, que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Ahora, ¿alguien se atreverá a decirle a Dios que Dios está equivocado? ¿Que Dios falló? ¿Que Dios le falló? Si Dios dice que juntamente con la tentación te va a dar la salida, Él lo hará. Amado, amada, Él lo hará, si es que realmente temes a Dios. Ahora, si el hombre no desea usar esa autoridad espiritual que el Señor le dio y prefiere dar rienda suelta a sus deseos, no podrá evitar la consecuencia de esos deseos pecaminosos, que se ve reflejada en resultados notorios. Por ejemplo, cuando alguien cede a ese pecado, hay tristeza, desazón, depresión, angustia, adicciones, soledad, peleas matrimoniales, pérdida de trabajo, enfermedad y cientos de etcéteras. Luego la persona pregunta, Dios, ¿por qué me abandonaste? Y el Señor podría contestarte, no, para un poco. Yo te dije que juntamente con la tentación te iba a dar la salida, pero no quisiste. ¿Por qué será que el ser humano siempre busca culpar a los de afuera? ¿Por qué siempre la culpa es de otro? ¿Por qué nunca me hago cargo? La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, él está haciendo ahí un descargo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, repasamos este texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, escuchen, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amado, amada, el recibir la salvación a través de Jesucristo significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad, una transformación real. La palabra nos dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo si es que lo queremos tener. Imagínense, tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Esto es grandioso. La conversión, amados, significa un cambio de mente, una transformación a nivel de la mentalidad, porque todo pasa por aquí. Este pasaje bíblico, ya estoy terminando, este pasaje bíblico dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo, si es que lo queremos tener. Brevemente, vamos a analizar brevemente 3 aspectos de la mente de Cristo que nosotros deberíamos tener, si es que tenemos lucidez mental, o sea, la luz que viene de Cristo. Una mente viva. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan, otra vez la mente, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúscula, en las cosas del Espíritu. Interesante, porque cuando habla de carne, habla de personas controladas por la naturaleza pecaminosa. Y cuando habla de espíritu con mayúscula, habla de personas controladas por Dios. Así que lo leo de vuelta para analizarlo bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, acuérdense lo que es la carne, manejado por la naturaleza pecaminosa, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, ¿qué son designios? Propósitos, intenciones, planes para realizar algo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amado, Jesús andaba en el espíritu y no en la carne. O sea, si queremos tener la mente de Cristo, pensemos en esto. Jesús andaba en el espíritu y no en la carne. Esto era algo muy importante de destacar. Su mente estaba viva, espiritualmente hablando, porque él se ocupaba de pensar en las cosas del espíritu. Entonces la pregunta que vos debes de hacerte, que yo debo de hacerme es, ¿en qué estoy pensando? Y nos tomamos 5 milésimas de segundos para pensar, ¿en qué estoy pensando? El que tiene una mente viva conoce a Dios y reconoce la perfecta voluntad de Dios. No se confunde, no se engaña a sí mismo, no genera argumentos falsos. Una mente viva tiene la fuerza para poder cambiar. El diablo cree en Dios y tiembla, pero jamás cambia. Y lo mismo le pasa a muchos creyentes. ¿Saben quiénes son los creyentes? Los que solo creen. Que no tienen una mente viva, creen que nunca cambia. Lo mismo le pasa al creyente que no tiene una mente viva, no va a cambiar nunca. El que tiene la mente de Cristo tiene la mente viva, tiene plena conciencia de sí mismo, de manera que no se fija en los pecados de los demás, sino de los propios. Está todo el tiempo arreglando su vida. No busca la pajita en el ojo de su hermano, sino que busca sacar la suciedad de su propio corazón, de sus propios ojos. Una mente viva tiene conciencia de la eternidad, tiene puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segundo, una mente perseverante. Cristo tenía una mente perseverante. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Para qué? A morir.
a morir en la cruz. A eso vino el Señor. Jesús fue un ejemplo de perseverancia para cumplir lo que se esperaba de él. Porque sin perseverancia es imposible recibir algo de Dios. El diccionario bíblico dice que la perseverancia significa constancia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente, agarrarse bien, y también significa fidelidad, constancia. ¿En cuál cosa, amado, amada, debemos perseverar los cristianos en esta vida cristiana? Bueno, hay varias cositas. Primero, en la oración, cosa difícil. Hoy hablábamos, hoy o ayer, no recuerdo, en nuestra reunión de oración hablábamos de lo difícil que es orar. Mi esposa hablaba de eso, de que mi hija compartió la palabra y decía que como a la carne le cuesta doblar rodillas y empezar a hablar con el Señor. Bueno, Jesús tenía una conducta, tenía una forma de vida, la oración. Y él nos habla, Lucas 18:1, también Jesús le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que una es la oración. Segundo, ¿cuál es? Otra cosa que nos cuesta un montón, el congregarse. Hebreos 10:25, ya algunos ya se lo saben de memoria. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí el apóstol Pablo se ve que tuvo una gran batalla en cuanto a la perseverancia de algunos de sus discípulos, porque en la misma lucha de todos los líderes espirituales, como Pablo lo tuvo, ahí en 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y tercer aspecto de la mente de Cristo, que Jesús tuvo una mente humilde. Fíjate lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto también lo hemos leído en estos días. Jesús nos da la clave para ser personas tranquilas y hallar descanso emocional. En este tiempo, amado, de cuarentena, de pandemia, de temor, de locura, cuánto descanso necesitamos y cuánto necesitamos transmitir esa paz a nuestros vecinos. ¿Cuál es, amado, amada, la razón de tanto nerviosismo? Generalmente es el orgullo, que es lo contrario a la humildad. Muéstrame una persona nerviosa y te mostraré una persona orgullosa. Persona nerviosa, persona orgullosa. Ser humilde es acordarse de que, amados, ¿de dónde venimos? ¿De dónde nos formó el Señor? Del polvo. Ni siquiera de la tierra fértil. El polvo, ¿qué hace el ama de casa o también el amo de casa en su casa cuando hay polvo? ¿Qué hace? Pasa un trapo, pasa el plumero y limpia. De ese polvo el Señor nos formó. De algo que ni siquiera servía ni para sembrar una semilla. Y así dice el Señor que volveremos a ese polvo. El espíritu vuelve a Dios. Dice la Biblia que del polvo de la tierra nos hizo Dios y soplo de vida dio al hombre. Por esto mismo, un día daremos cuenta de la oportunidad de vida que Dios nos ha dado. ¿Qué hiciste con tu vida? Dios, en aquel día cuando estemos delante de Él, el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Qué tremenda pregunta, ¿eh? Amado, amada, no se puede ser humilde sin ser modesto. ¿Qué quiere decir? Moderado, equilibrado. La modestia se manifiesta en el semblante, en las costumbres y reacciones de la persona humilde. Uno que tiene un corazón humilde no tiene ojos altivos. Los humildes se conocen por su manera de ser, son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás, no están buscando ser primeros, como dice el Señor, que aquellos que están buscando los primeros lugares en la mesa o hacerse ver en las plazas. No, ellos tienen un corazón humilde, porque ellos dejaron de lado el gran yo soy, y ahora Él es el gran yo soy. La modestia es fruto natural de la humildad. Estamos, amados, haciendo una radiografía de la mente de Cristo, acuérdense, y se manifiesta en toda área de la vida de la persona humilde, del verdadero cristiano. El humilde da siempre la gloria a Dios, o si no,
reconoce a las otras personas, no está siempre buscando el reconocimiento personal o el aplauso de la gente. Siempre él está reconociendo, o ella está reconociendo, primero a Dios y a las personas. El humilde es una persona que tiene contentamiento, que sabe alegrarse en la abundancia y también sabe alegrarse en la escasez. Ser humilde es ser espiritual y no es estar dispuesto a pelear por lo material. Hay gente que aún entre cristianos están peleando por algo material. Ser humilde, amados, ser humildes es ser como un niño. Jesús lo dijo en Mateo 18. Los discípulos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos y Jesús puso a un niño en medio de ellos y le dijo, versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amados, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude y que podamos orar para pedirle al Padre Celestial la mente de Cristo. Y quizás sea ese día especial, este momento. No dejes pasar, no esperes para mañana. No seas el cristiano Alberto Cortés a partir de mañana. No, hoy es el día de salvación. Y hoy días de cuarentena, en familia, quizás no venís escuchando a tu esposa por mucho tiempo. Bueno, Dios te puso ahí para que la escuches. Aunque a veces no quieras escucharla, el Señor te puso para que la escuches. Y el Señor dice en su palabra, escucha a tu esposa, le dijo el Señor a Abraham. Es decir, estás ahí encerrado, escuchando este mensaje. No podés correr para ningún lado. No podés escaparte, no podés salir, no podés escaparte, no podés ir a jugar a la pelota o hacer algo más importante en vez de ir a la casa del Señor. Ahora estás ahí agarrado. No podés decir, no tengo tiempo para oír la palabra de Dios. Es más, tenés la posibilidad, si te aburriste de escuchar este mensaje o te cansaste o te agarró sueño, le pones stop y después te levantás de la siesta, pones play y seguís escuchando. Vos ahora estás encerrado, vos y tu familia, y Dios preparó este tiempo, no el diablo, ni Dios preparó este tiempo. Si te estás sintiendo identificada con esta palabra, habla con el Señor. Yo muchas veces pienso, amado, como pastor y como ministro, ¿por qué tantas personas se pierden de vivir estos momentos tan profundos que cambian todo, amado? La opresión se va. Si venimos a Cristo, la opresión se va. La tristeza es cambiada en una profunda alegría. Hasta el sistema nervioso se somete a la paz de Dios que inunda todo nuestro ser y hasta cambia nuestra salud física y nos empezamos a sanar de enfermedades que no sabíamos ni qué eran. ¿Por qué tantas personas se perjudican a sí mismas alejándose de Dios? Amado, amada, no esperes más. Acércate a Jesús. Él tiene todo lo que vos necesitas. Él solo está esperando que vos le pidas socorro. Señor, auxilio. Señor, me arrepiento. Ayúdame. Oh, Señor, ya me has hablado. Ahora decido entregar mi vida. Amados, para terminar, quiero recordar, hemos estudiado también, mi hija ha compartido en estos días de un hombre tremendo, un hombre recto, considerado justo por el mismísimo Dios. Vaya si no era un hombre recto, ¿no? El mismo Dios lo dijo que él era un hombre recto. Pero este hombre era recto, pero le faltaba cierta lucidez. Y él recibe lucidez total cuando tuvo un encuentro con el Señor. Fíjate, Job 42:1 dice, entonces Job respondió a Jehová y dijo, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. 3. ¿Quién es el que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosa que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, la cual jamás podré comprender, declara Job. Escucha, por favor, dice Job, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber, Señor. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el corazón que Dios quiere. Lo que antes sabía de ti, dice esta versión del Job 42:5, lo que antes sabía de ti eran lo que me habían contado.
pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Amado, amada, deja de vivir la religión de tus padres, la religión de tu abuelo, de tu tío que es pastor, de tu hermano que va a la iglesia. Comenzá a vivir tu propia relación con Dios. Este varón decía: he oído hablar de ti, ahora tengo un descubrimiento de ti que nunca antes había tenido. Solo he oído de ti por tradición o por información un poco incompleta. Ahora los ojos de mi mente te perciben claramente, y al verte a ti, Señor, me veo a mí mismo. Por la luz que descubre tu gloria y excelencia, descubro mi bajeza, descubro mi vileza y mi maldad. Señor, me arrepiento, me retracto, y a partir de ahora quiero que seas quien dirija mi vida. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé lucidez mental, lucidez espiritual? Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en primera instancia por permitirme compartir esta palabra con mis amados que tanto entrañablemente amo, Señor. Cada uno de ellos. No voy a mencionar a ninguno para que ninguno se entristezca. A todos ellos. Ellos saben quiénes son. Aquello que abrazo, aquello que beso cada reunión, aquello que le estrecho la mano, aquellos que oro muchas veces por ellos. Ellos son. Padre, te pido que les bendigas. Señor, y que si alguno ha estado titubeando o ha bajado sus brazos o está en un momento de confusión, que esta palabra traiga claridad a sus vidas y afirmen sus corazones. No endurezcan sus corazones, sino que los afirmen. Padre, para la gloria de tu nombre, para que sean fieles a ti, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado, amada. Y si el Señor nos dice otra cosa, nos veremos a través de la pantalla o nos abrazaremos personalmente. Oremos por nuestro país, oremos para que esto pronto pase. Este sistema de predicación a través de la red lo están haciendo todos los pastores. Así que seguimos juntos en el nombre del Señor.